Gracias por su preferencia y acompañarnos en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este miércoles 9 de marzo y como les comenté al inicio del programa de noticias, el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es casos jesuitas, postura de familiares de los militares involucrados. Ya está conmigo Carlos Guzmán Segovia, abogado y representante de los militares. Bienvenido, señor Segovia. Muy amable. Mucho gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad y por estar aquí con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos. Les ofrezco una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Informa TVX le lleva seguimiento al caso de los jesuitas y su proceso judicial. Hace un mes la Policía Nacional Civil realizó un operativo en el cual capturó a 4 personas de las 17 acusadas ante la Audiencia Nacional de España. Dichas capturas corresponden ante la reiteración del juez Eloy Velasco en enero de este año de la notificación roja con difusión internacional al Interpol para que la Policía Nacional Civil realizara las capturas. A inicios de marzo, la Corte Suprema de Justicia acordó notificar formalmente a España para seguir el proceso de extradición, el cual debe ser realizado a través de comunicación oficial entre los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países. Según el Tratado de Extradición entre España y El Salvador, se dispone de 60 días máximo para realizar el trámite formal. Por su parte, familiares de los militares involucrados y sus representantes jurídicos han desarrollado conferencias de prensa y actividades públicas. Además, presentaron recursos de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional y solicitaron libertad condicional de las 4 personas capturadas. En este último caso, la Corte Plena negó dicha solicitud. En ese sentido, para ampliar la postura de los representantes legales de los militares y sus familias, nos acompaña Carlos Guzmán Segovia, abogado y representante. Bueno, iniciando nuestra entrevista, señor Guzmán Segovia, en diversas declaraciones de familiares, políticos y representantes de los militares implicados en el caso de los jesuitas, un término que aparece es el principio de certeza jurídica. Y me gustaría que nos describiera un poco a qué se refiere con eso de certeza jurídica. Bueno, la certeza jurídica es un principio que está recogido en nuestra Constitución. Es la seguridad jurídica que representa para cualquier ciudadano aquella decisión o aquellas decisiones que han sido tomadas por nuestros tribunales de justicia, en un caso en particular. Para referirnos a en mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia en pleno, es decir, los 15 magistrados que componen el órgano judicial, conocieron y resolvieron una solicitud de extradición que la misma Audiencia Nacional, a través de este mismo juez Eloy Velasco, solicitaba en aquel entonces la extradición de un grupo de militares salvadoreños. Y esa decisión fue tomada por la Corte Suprema de Justicia. Si mal no estoy equivocado, fueron 9 de los 15 magistrados quienes votaron a favor de la no extradición. De tal forma que cuando nosotros nos referimos a darle certeza jurídica a las decisiones, nos referimos a esto precisamente. Nos referimos a que debe de respetarse las decisiones judiciales que han sido tomadas ya en este caso. Podrán no gustarnos a algunos o no gustarles a algunos pues esas decisiones, pero las decisiones judiciales únicamente toca acatarlas, cumplirlas. Y eso es lo que estamos ahora exigiendo. Le hacía la consulta sobre la certeza jurídica por el tema de que la Compañía de Jesús y sus representantes y las instancias también que a nivel internacional llevan el caso en la Audiencia Nacional de España, alegan también que este principio de seguridad jurídica no se desarrolló también en el marco del proceso de investigación de los jesuitas en la década de los 90 y posteriormente. En ese caso también, ¿cómo entra este punto de vista, esta apreciación, en este caso especialmente? Bueno, este caso ha sido judicializado en El Salvador por la justicia salvadoreña en diferentes ocasiones y por múltiples instancias. Fue conocido una vez, los hechos lamentables, ¿verdad? Desde luego, ocurrieron en noviembre de 1989, inmediatamente se inicia una investigación. Y son llevados a la justicia salvadoreña aquellas personas que cometieron pues esa atrocidad. El juzgado cuarto de lo penal inicia pues ese proceso y al final de cuentas estas personas son condenadas, son juzgadas y luego amnistiadas porque en 1992 surge la ley de amnistía, una ley que permitió, digamos, la incorporación de alguna forma de aquel grupo insurgente que en ese momento pues estaba desarrollando una guerra civil en El Salvador, incorporarse a la vida democrática del país. Y eso pues fue una amnistía general pues tanto para un bando y para el otro. Y eso de alguna forma permitió que estas personas que habían sido condenadas pues salieran libres. Pero posteriormente, en el año 2000,
nuevamente se presenta una segunda acusación, llamémosle contra un segundo grupo de militares. Y esto es conocido en otro proceso, en otro tribunal. Este tribunal pues decide no aplicar la ley de amnistía. Dice, miren, la ley de amnistía no es aplicable. Bueno, perfecto, no es aplicable. Pero dice, este caso ya ha prescrito, ha transcurrido el plazo que la ley da para iniciar cualquier acción legal al respecto. Y por lo tanto aplica la prescripción, que es otra de las causales de extinción de la acción penal. Posteriormente, es conocido en apelación, pues ese caso, la apelación, el Tribunal de Apelaciones básicamente ratifica esa decisión. Más adelante se desarrolla pues otro tema, que es la extradición que conocimos en mayo de 2012, la solicitud de extradición. De tal forma pues que en múltiples ocasiones este caso ha sido desarrollado acá en el país y ha sido judicializado. De tal forma pues que decir o negar que El Salvador ha actuado en este caso es negar que la justicia salvadoreña, digamos, o la institución de la salvadoreña no haya tocado o abordado este caso de una manera correcta. Uno de los aspectos que menciona los querellantes a nivel internacional, es decir, el Centro por la Justicia y Responsabilidad y la Asociación Española para los Derechos Humanos, que son los querellantes en el caso de España, ante la Audiencia Nacional, mencionan que justamente porque no se dieron esas garantías y el proceso de investigación y judicialización en la época de los 90 para el caso de los jesuitas, es porque estos querellantes lo pusieron a nivel internacional y alegan también el principio de justicia universal y crímenes de lesa humanidad. Me gustaría tener su posición respecto a este punto, porque dado, y eso es lo que menciona también en un comunicado recientemente publicado por la Compañía de Jesús, que se ha querido llevar el proceso a nivel interno, pero a nivel interno no se ha dado las garantías para una investigación y un seguimiento para atribuir las responsabilidades a todos los involucrados, independientemente de las jerarquías que estaban en aquel momento. Entonces se lleva a una instancia internacional con estos tipos de argumentos. ¿Cuál es la postura? Yo lo primero que quisiera decir es, respeto la postura de ellos, pero no la compartimos definitivamente. Y me gustaría que me contestaran ellos, ¿acaso la Audiencia Nacional es una corte internacional como para poder llevar esto? La Audiencia Nacional no tiene aquí ninguna competencia, no tiene absolutamente ninguna competencia. El país, El Salvador, ha ratificado recientemente un tratado, el Tratado de Roma. Ese tratado fue ratificado en noviembre del año 2015. Es una corte internacional, esa sí es una corte internacional. Y ahí se estableció que podría judicializarse o llevarse, digamos, este tipo de casos a una justicia universal a través de esta corte, pero será a través de esos mecanismos y a partir de la ratificación que El Salvador ha hecho de ese tratado internacional de ahí en adelante, no de ahí hacia atrás. De tal forma que venirme a decir de que la Audiencia Nacional es un tribunal internacional y por eso están ellos obligados a conocer de este caso, me parece pues totalmente absurdo. Pero en el hecho, y quiero retomar esta idea, licenciado, el tema de ver, se ha aplicado en ese espacio de la Audiencia Nacional por alegación de un principio de justicia universal, por los acontecimientos marcados como crímenes de lesa humanidad. Entonces, claro, en aquel momento también España reconocía este principio de justicia universal para llevarle el seguimiento al caso. Y también posteriormente, en el año 2015, entiendo, el Tribunal Supremo reafirmó la competencia del Tribunal Español para seguir la investigación, dado que no se garantizó ni castigo ni persecución efectiva de los responsables. Entonces, se reafirmaba en el Tribunal Supremo Español el seguimiento que se está dando en la Audiencia Nacional, bajo esta lógica, ¿no? Por lo mismo de que a nivel nacional no se ofrecían las garantías para una investigación a profundidad, independientemente del caso de la Corte Penal Internacional. Primero, es discutible que si estos crímenes son o no de lesa humanidad. Segundo, en España mismo, fue hasta 1995, cuando se introduce en la legislación española la figura de la lesa humanidad. Y nosotros aquí en El Salvador lo adoptamos en 1998, cuando se promulgó el Código Penal. ¿Cuándo sucedieron los hechos? En 1989. Por lo tanto, no se puede aplicar retroactivamente esa disposición. De tal forma, pues que, repito, jurídicamente hablando, veámoslo por donde lo queramos ver, justicia universal, amnistía, prescripción, este caso en particular, jurídicamente hablando, me estoy refiriendo, no quiero aquí señalar ninguna posición política, porque a mí no me corresponde señalar eso, sino que estrictamente jurídico, este caso no puede, no es objeto de ninguna extradición.
Y hablar, como hemos dicho, de una justicia universal que pretende abocarse la Audiencia Nacional, para nosotros eso no procede. Tenemos que hacer una pausa, licenciado, pero me gustaría que sigamos profundizando el tema en el segundo bloque de entrevistas, si le parece. Por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en Infórmate VX Primera Emisión en su espacio de entrevista. Volvemos. Gracias por su preferencia y continuar con nosotros en el espacio de entrevista de Infórmate VX Primera Emisión, correspondiente este miércoles 9 de marzo. El tema que desarrollamos en esta oportunidad es el caso jesuita, postura de los familiares de militares involucrados. Me acompaña Carlos Guzmán Segovia, abogado y representante de militares. Retomando entonces la discusión, señor Guzmán Segovia, uno de los aspectos que me gustaría retomar es, y tenerlo presente, es que a inicios de febrero la jueza Kimberly Swan aprobó el proceso de extradición de Inocencio Montano de Estados Unidos a España. En este mismo caso, y me gustaría tener su posición al respecto, ¿acaso no fortalece estas circunstancias el hecho de que el caso de los jesuitas de Elba y Celina debe de esclarecerse ante este espacio? Porque claro, ya hay un aval a nivel de Estados Unidos para que el señor Montano pueda ser extraditado a España, y eso puede llevar con más profundidad la investigación del caso. ¿Cuáles son sus reacciones sobre Primero, eso? aclarar que lo que la juez que lleva el caso de la extradición del coronel Montano en Estados Unidos, que es una juez del estado de Carolina del Norte, no ha avalado ninguna extradición. En Estados Unidos, quien avala las extradiciones es el Departamento de Estado. De tal forma, pues, que hace falta mucho trecho por recorrer para saber, en definitiva, si el coronel Montano será o no extraditado. Lo que ha sucedido en ese proceso es simplemente una validación, digamos, de la solicitud de extradición que, de conformidad con el tratado firmado entre Estados Unidos y España, se ha hecho. Es decir, que lo que la juez ha decidido es, miren, sí, la solicitud de extradición reúne todos los requisitos que establece el tratado y por lo tanto pasamos a una segunda etapa. Esa segunda etapa es la que va a conocer ahora el Departamento de Estado, y será el Departamento de Estado quien decida. Aparte de que esas decisiones, entiendo por lo que nos han comunicado los abogados que llevan este tema en Estados Unidos, esas decisiones también son apelables. Es decir, que no se ha dicho todavía la última palabra al respecto. En este caso, nuevamente, la posición que se tenía de la jueza Kimberly Swan mencionaba que aprobaba el proceso de extradición porque las sospechas del señor Montano en violaciones a los derechos humanos. Entonces, para llevar el proceso ante la Audiencia Nacional de España que lo estaba requiriendo. En este caso, no deja la pista de que, claro, se debe hacer una investigación más a profundidad porque tiene los requerimientos para el proceso de extradición. Repito, lo que hace la juez es únicamente validar los requisitos que establece el tratado de la solicitud de extradición. Aquí no se trata de un juzgamiento, ¿verdad?, de que si es o no inocente una persona respecto de acusaciones que se le pretenden atribuir. Es simplemente un examen de validación de esos requisitos. Y eso es lo que ha sucedido nada más. De tal forma de que no podemos entrar ni siquiera a conocer si repito, ¿verdad?, es inocente o no esta persona, o si es culpable o no esta persona. Ahora bien, me gustaría que pasemos a un escenario en el cual se tiene que dar una respuesta para el proceso de extradición, o en este caso, no, la Audiencia Nacional tiene que emitir el proceso de extradición para el caso de las personas capturadas, de las 4 personas capturadas. ¿Cuál es el escenario de que la Audiencia Española remita esta información a través de los canales de las cancillerías y se dé paso a este proceso? ¿Cuál es, en este caso, la postura que se tiene ante ese escenario? Correcto. El 2 de marzo, la Corte en pleno decidió notificar a España de que tiene 60 días a partir de la fecha de las capturas para poder enviar la solicitud de extradición de estas 4 personas que han sido detenidas. Ese plazo vence el 5 de abril. De tal forma de que si España no envía esa solicitud, las personas que están detenidas en este momento, de conformidad con el tratado, ellos deben de quedar en libertad. Ahora bien, si enviara, digamos, la solicitud de extradición en tiempo España, hasta este momento lo que sabemos a través de Cancillería y los medios de comunicación es que todavía eso no ha sucedido. Pero bien, si enviara a España la solicitud de extradición, la Corte la tendrá que recibir y la Corte tendrá que de nuevo a analizarla. Pero repito, y aquí recalco lo que señalé al principio, este caso ya fue resuelto. ¿Con qué fines se dieron estas capturas? La difusión roja, yo tuve la oportunidad de leerla, claramente dice que se detengan a estas personas con fines de extradición. Y el auto que ha emitido el juez Eloy Velasco de enero de este año
también así lo dice, ¿verdad? Que una vez capturadas estas personas, él enviaría la solicitud de extradición. Bueno, y eso que ya no fue resuelto y conocido pues acá por nuestras autoridades en el año 2012, ¿por qué entonces reiterar esas solicitudes de un tema que ya fue resuelto? ¿Cuál es el objeto entonces o el objetivo que pretenden estas personas de reiterar una solicitud que ya fue conocida y resuelta por nuestro máximo Tribunal de Justicia, que es la Corte Suprema de Justicia en pleno? En este caso quiero retomar un aspecto que entiendo que la Sala de lo Constitucional en agosto de 2015 establece el criterio sobre la decisión tomada por la Corte Plena, de este caso del uso de la difusión roja, en el cual establece que era el tema de aprehensión y ponerlo ante las autoridades para llevar el proceso de extradición. Me gustaría tener su apreciación. Y son dos cosas diferentes. Y aquí vale la pena que diferenciemos una cosa. Una cosa es el tema propiamente de las capturas a través de una difusión roja y otro tema es la extradición. En cuanto al tema de la difusión roja, ciertamente la Sala de lo Constitucional en agosto del año 2015, ante una solicitud de exhibición personal o habeas corpus de un ciudadano que estaba siendo requerido por el gobierno de Costa Rica, pues solicitó una exhibición personal diciendo, miren, tengo una difusión roja en mi contra y basado en el antecedente anterior, que era precisamente el caso de los señores militares, una difusión roja es simplemente búsqueda y localización y por lo tanto vengo a ampararme ante ustedes, Sala, para que no me capturen. Dijo la Sala, miren, no, la difusión roja equivale a una orden de captura, por lo tanto es búsqueda, localización y captura. Perfecto. Ese es está sentando un nuevo criterio jurisprudencial, si queremos llamarle así, la Sala de lo Constitucional. Y luego, más adelante, la Corte en pleno también de alguna forma avaló una captura que hizo la Policía Nacional Civil, también a través de una difusión roja, por un ciudadano que estaba siendo requerido por el gobierno de Italia. Entonces, llamémosle así, que ha variado ese criterio jurisprudencial respecto de la naturaleza jurídica de la difusión roja. Pero repito, eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es el tema de la extradición. En el tema de la extradición, aquí no ha variado nada, aquí no ha cambiado ninguna condición. La Constitución de la República, en el artículo 28, establece claramente, y en aquel momento que era antes de la reforma del año 2000, establecía claramente que El Salvador negaba de forma absoluta la extradición de sus nacionales. ¿Y cuándo sucedieron los hechos? En 1989. ¿Cuál era la norma aplicable? Pues esa era la norma aplicable en 1989. Y es lo que precisamente hizo la Corte en pleno cuando rechazó la solicitud de extradición. ¿Cuándo se dio la reforma? Bueno, la reforma se dio ya en el año 2000. Desde el año 2000 en adelante, El Salvador permite la extradición de sus nacionales, pero todo de conformidad con el marco jurídico, es decir, con lo que establecen los tratados internacionales que El Salvador haya suscrito en materia de extradición con los diferentes países. Quiero aprovechar también para tener la reacción como abogado defensor de los militares y sus familias. La Compañía de Jesús publicó un comunicado la semana pasada y conjunto con la UCA en El Salvador, y mencionan lo siguiente, lo cito textualmente: las capturas y la petición de extradición no son un asunto político como se pretende hacer ver. Las capturas responden a una orden de captura internacional giradas a través del Interpol, cuyo cumplimiento es obligatorio por los compromisos asumidos por El Salvador a nivel internacional en materia policial y judicial. Al contrario, ha sido la falta de voluntad política la que ha impedido que se haga justicia en nuestra tierra y la que ha obligado a recurrir a la justicia española. Lo hemos dicho antes y lo seguimos sosteniendo. Queremos que funcione el sistema de justicia salvadoreño y por ello hemos trabajado, aunque sin obtener ningún resultado hasta la fecha. Esa es la posición que tiene la Compañía de Jesús y la UCA. ¿Cuál es la postura al respecto? Y se reitera el tema del manejo político que se ha querido hacer del caso y por otra parte la expectativa de que hay compromisos asumidos del país a nivel policial y judicial. Desde luego, y respetamos los compromisos que el país ha suscrito, ¿verdad?, a nivel internacional con los diferentes países. Eso es respetable. Pero ningún tratado firmado por El Salvador puede estar por encima de lo que nuestra Constitución establece. Y repito, las sentencias judiciales emitidas por un órgano, como el órgano judicial lo es, y cualquier tribunal, pues deben de acatarse y cumplirse, y no solo cumplirse, sino también respetarse y hacerse cumplir. En este caso en particular ya se ha dictado diferentes resoluciones al respecto
y particularmente sobre el tema este de la extradición. Entonces, lo que a nosotros corresponde es velar pues precisamente que se respete y hacer respetar esas decisiones. Podrán ellos no estar de acuerdo, y respeto pues que no estén de acuerdo con estas decisiones, ¿verdad? Pero esas son las decisiones que ha tomado nuestro órgano judicial al respecto. Y decir que El Salvador no ha respondido a las solicitudes que innumerablemente han presentado respecto de este caso, la Compañía de Jesús y los querellantes, no es cierto. La justicia salvadoreña ha reaccionado, ha examinado la legalidad y la constitucionalidad de esas decisiones y las ha tomado en diferentes momentos. Estamos cerrando la entrevista, pero me gustaría tener su posición sobre un elemento más, señor Guzmán Segovia. ¿Considera usted que este caso requiere una investigación a profundidad? ¿Por qué? Por el tema de derechos humanos en nuestro país. Lo menciono porque también parte de los debates de organizaciones sociales promotoras de derechos humanos mencionan que el caso de jesuitas puede ser significativo en el hecho que puede dar el punto de partida para investigaciones a profundidad de masacres y acontecimientos que se dieron en el conflicto armado. ¿Considera usted que este tema debe de ser una investigación a profundidad, dado que el proceso cómo se desarrolló en la década de los 90 y ante reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha mencionado que no se cumplieron los procesos debidos para investigar y judicializar el proceso de forma debida? ¿Considera usted que este es un tema que puede ser el punto de partida para el análisis de derechos humanos y también para indagar y promover justicia restaurativa en este país? Bueno, mire, es un tema bastante espinoso, llamémosle así. Este caso fue investigado, repito, judicializado y resultaron responsables quienes resultaron responsables del cometimiento de este atroz asesinato. Y ahí están, y ahí hay declaraciones. No solo de quienes eran imputados en ese momento, sino de testigos. Aquí viene una comisión de la verdad, ahí hay también otros elementos en donde están recogidos testimonios de quienes estuvieron en ese momento de alguna manera cercanos a esta situación. Y si de la verdad quisieran conocer, allí yo les invitaría a que vayan y lean esas declaraciones y vean entonces y conozcan verdaderamente la verdad de lo que ha sucedido. Con todo respeto lo digo, yo creo que lo que quisieran la Compañía de Jesús y los querellantes es su verdad y acomodar su verdad a estos hechos. Pero su verdad no se acomoda a lo que realmente sucedió. Y la justicia salvadoreña, repito, ha dictado ya sendas sentencias en diferentes instancias que hay que respetar, pues, desde luego. Y ahora, respecto del tema de derechos humanos, pues yo invitaría también al Procurador General de los Derechos Humanos que se pronuncie, ¿verdad? No solo respecto de este caso, si de derechos humanos vamos a hablar, porque también hay derechos humanos también del otro lado. Yo no he escuchado al Procurador de Derechos Humanos también salir pronunciándose como lo ha hecho en este caso, casi como un querellante más en este caso, ¿verdad? Así que la invitación es para que realmente haga su función y que la haga apegado a lo que la Constitución establece. Perfecto, gracias por habernos acompañado, señor Guzmán Segovia, muy amable, y pues esperamos en una próxima oportunidad que nos acompañe para seguir analizando este caso. Con mucho gusto, aquí estaremos. Gracias a usted por acompañarnos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en Infórmate BX, primera emisión. Volvemos.